Bien, hermano, hemos alabado al Señor con nuestros cánticos que han sido entonados para honrar al Rey de Reyes. Tenemos aquí, queridos hermanos, el Salmo 11, a donde invito a abrir sus Biblias. Salmo 11. Este es la base de nuestro sermón en esta mañana. Salmos capítulo 11. Nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios. Yo he leído este libro por más, desde, yo diría, aproximadamente 51 años tengo leyendo este libro. Pues desde que aprendí a leer en el Colegio Bautista, una de mis lecturas fue la lectura de la palabra de Dios. Les puedo decir que he pasado en mi vida personal por situaciones difíciles. Ustedes conocen algunas de ellas, pero siempre en la palabra de Dios he encontrado consuelo, fortaleza y aliento. Pero cada vez más y más que leo este libro, sigue estabilizando mi vida en los momentos de dificultad. La palabra de Dios sirve para cualquier situación de la vida. El apóstol Pablo decía: he aprendido a estar contento cualquiera que fuese mi situación. La palabra de Dios está en nuestras manos para consolarnos, animarnos y ayudarnos a encontrar salida para los momentos difíciles de la vida. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios nos ayuda a encontrar sentido a nuestra vida. Hay gente que existe pero no vive. Para vivir se necesita a Jesús en el centro de nuestros corazones, dirigiendo nuestro accionar. Aún en momentos difíciles encontramos porciones que son de verdadera fortaleza cuando pasamos por circunstancias apremiantes, difíciles, dificultades. Encontramos porciones como esta que nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Vivimos en momentos donde estas palabras son muy importantes. En estos tiempos que son difíciles, tiempos peligrosos, solo basta con pensar y entender el significado de muchas cosas que pasan en nuestra nación y en toda América Latina para saber que estamos viviendo en tiempos diferentes.
Vaya a Bolivia para que usted entienda lo que está pasando en Bolivia. Vaya a Chile para que usted vea lo que está pasando en Chile. Vaya a Venezuela, vaya a Brasil y vaya a Ecuador, a otras partes de América Latina. Vaya a Haití para que usted vea lo que está pasando en Haití. Sin lugar a dudas, vivimos en tiempos diferentes, en tiempos de dificultades. Y lo más terrible a veces es que pese a ese panorama, hemos sentido la falta de unidad, de solidaridad, la falta de estabilidad y fuerza. Hay una gran incredulidad, duda, sospecha, incertidumbre, conflicto. Eso está en el escenario que a nosotros nos ha tocado vivir. Es por ello que el Salmo 11 tiene mucho que decirnos, que enseñarnos, para que nosotros podamos aprender cómo voy a confrontar, cómo voy a actuar en medio de un escenario como el que nosotros estamos viviendo. Vaya al Salmo 11, vaya allí. Dice allí la palabra del Señor. Voy a leer solo los primeros 3 versos. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Y yo quiero que ahora todos leamos el versículo 3, que es el centro de este tiempo, de este mensaje, de este sermón, de esta exhortación. Vamos a leer todos el verso 3. Aquí vamos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bueno, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los teólogos creen que David en este momento estaba enfrentando grandes dificultades de persecución. Algunos lo atribuyen al tiempo donde él se confrontó con Goliat, y otros piensan que era en el tiempo que Absalón persiguió a su padre David. Pero fuere cual fuere la circunstancia y el contexto que se diera en torno a la escritura de este salmo, la verdad es que David, que es aconsejado y sus colaboradores le dicen: mira, huye al monte. David, que había sido un guerrero, David, que fue un militar, que llevó las más grandes conquistas en toda la historia de la nación de Israel, al ser él estimulado a que huyera frente a la persecución que estaba teniendo, él dice: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Él estaba diciendo: no soy cobarde, no me ha dado Dios espíritu de cobardía.
No voy a salir huyendo. Eso se ve muy feo. Un militar que a la hora que tiene que echar para adelante dé la espalda y salga corriendo. Ellos le sugerían que buscara un refugio. Y él les dice en el verso 1, en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. No importa que me persigan, Él me protegerá. Él sabe que en este momento lo necesito. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, que yo tengo que protegerme. ¿Qué pasa si huyo? Y déjeme decirle que sin lugar a dudas debemos refugiarnos en el Señor, en los tiempos buenos y en los tiempos que no nos favorecen. Debemos decir, como el salmista dice en otros lugares de los salmos: Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio. Y mire, la situación no pintaba bien para David en el verso 2. Mire cómo era la situación de difícil para él. Dice: ¿por qué aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón? Usted tiene que ver en este tiempo a un soldado, no de este tiempo, sino del tiempo antiguo. Hoy nuestros soldados tienen un revólver, una pistola, un fusil. Pero en aquel tiempo, usted sabe que tenían, eran lanzas y arcos con flechas. Y él decía: mira, Señor, en el momento que estoy viendo a un soldado que tiene su arco a la máxima expresión para lanzar la flecha contra mí. Están apuntando, extendiendo el arco hasta su máxima extensión y para darme un golpe mortal. Una situación de peligro era la situación que enfrentaba David. Alguien le sugiere: huye, huye. Un hombre de la estirpe de David, del calibre de David, no era verdad que iba a salir corriendo. David reacciona asombrado y dice: ¿cómo que huya como ave que se va al monte? ¿Cómo huyo? Para David esto no era una solución y una opción viable. No puedo huir, jamás huiré. Para David eso era algo ilógico. Él era un guerrero, él era un soldado. ¿Cómo huir? Él dijo: en Jehová he confiado. Mi refugio es Jehová. No el monte, no el escondite. Una de las cosas que veo con cierta regularidad en los delincuentes es que huyen al monte. Cuando hacen algo y se van al monte
y se esconden en el monte. Eso es algo que se repite aún en las noticias normales. Usted lo puede ver. A veces las autoridades, en estos días hubo una persona, creo que en Santiago, que mató a su mamá y se escondió en un monte, pero de allí lo sacaron. ¿Qué hacer ante la inseguridad? El que confía en Dios sabe que Él es el mejor refugio. Sabe que es el mejor refugio. Cuando estamos amenazados, cuando estamos acosados, cuando nos sintamos inseguros, podemos y debemos refugiarnos en Dios. En Dios el Señor. Podemos confiar. Él tiene respuesta para nuestras dificultades. Cuando no sepamos qué hacer, podemos ir a Él. La tendencia de nosotros es que cuando confrontamos situaciones difíciles, nosotros nos aconsejamos a nosotros mismos, o a veces buscamos consejos en malos consejeros y no en Dios. Queremos a veces apoyarnos en nuestra limitada sabiduría. Nos vemos un poco más adelante. No vemos más que el momento, no vemos más adelante lo que hay. David supo a quién mirar en su momento de dificultad. Dice, en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Él vio al Señor y él dijo, Él es mi refugio. Descanso en su providencia. Él conoce mejor que yo todo, porque Dios ve donde tú no ves. Dios ve adelante lo que tú no ves ahora. Él lo ve, Él lo conoce. Por eso Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él conoce el futuro. Él conoce tu historia y Él conoce la historia de tu vida. Por lo tanto, tu determinación y tu decisión en esta mañana debe ser la misma de David. En Jehová he confiado. Él es mi refugio. Esperaré en Él. Esperaré en Él. Debe decirle que en los momentos donde David pronunció estas palabras, la nación estaba pasando por momentos de mucha dificultad. Se había perdido el respeto. La ley de Dios había sido violada, pisoteada por los habitantes de Israel. Por eso en el verso número 3, yo creo que usted vea ese verso con detenimiento. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando usted lee este versículo, ¿en qué usted piensa? ¿Qué usted reflexiona? ¿Qué usted medita? Vivimos en tiempos donde los fundamentos de las naciones están siendo atacadas. Vivimos en un país donde nosotros como país estamos viendo
que se está atacando al país y a sus instituciones. Pero les voy a decir más. Hoy es atacado el matrimonio, es atacado. La familia es atacada. Los gobiernos son atacados. Esas son cosas fundamentales de la vida de los individuos. Por eso David dice, y si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Satanás ataca las instituciones creadas por Dios. La primera, el matrimonio. Satanás tiene arcos extendidos en toda su magnitud para matar matrimonios. Satanás, el enemigo, está atacando a las familias. Hijos contra padres, padres contra hijos, hermanos contra hermanos. La familia está siendo atacada ferozmente por el enemigo. Esa es una estrategia diabólica. Pero déjeme decirle, los países están siendo atacados por corrientes internacionales que quieren producir el caos, para ellos sacarle provecho a ese caos. Por eso, nuestros vecinos de Haití es una sociedad en desintegración. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos de la vida. Dios debe ser el fundamento de la vida tuya y de la vida mía. Nuestro Señor es el fundamento de vida para el creyente. Por ello, la Escritura dice que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Usted sabe que también en nuestros días se ataca y se quiere eliminar la palabra de Dios. Usted sabe que se está atacando la palabra de Dios. De hecho, en Estados Unidos la sacaron de las escuelas, de las cortes. Se sacó la palabra de Dios. Y en nuestro país se ha intentado sacar y están tratando de sacarla. Abra sus ojos. Abra sus ojos. ¿Por qué se atacan los fundamentos de la vida? Porque en de los fundamentos depende la aplicación de sus mandamientos, de sus estatutos, del orden, de la justicia, del respeto a la vida, de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso a la iglesia también se le ataca y se le trata de hacer ver como una institución antigua que se debe desfasar, porque la iglesia pregona valores que el mundo de hoy está queriendo eliminar para producir el caos. Por eso la palabra de Dios es atacada. Cuando los fundamentos se atacan y son minados,
vienen los desequilibrios, los desfases, situaciones difíciles y trágicas. Pero déjeme decirle, una de las instituciones que está siendo muy atacada, porque es fundamental para preservar la civilidad, es la iglesia. La iglesia está siendo atacada también, porque se quiere imponer un nuevo orden y la iglesia, fíjese, en China, en la India, en los países musulmanes, no se puede, no estaríamos aquí esta mañana, La iglesia está siendo atacada también, que es otra institución fundamental de la vida de los pueblos y de las naciones. Porque es que los cristianos y los verdaderos creyentes enarbolamos una serie de valores que impiden que los malos se adueñen de todo. Ellos lo quieren todo. Por eso el verso 2 decía: porque aquí los malos tienden el arco. Los malos. ¿Usted sabe que en el mundo existen los malos? No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El mundo tiene también los malos. Las instituciones hoy están siendo golpeadas y muchas de ellas se tambalean. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe estar firme en medio de estos tiempos, convencida de su rol, convencida del papel que nos toca jugar en medio de estos tiempos. La iglesia tiene que estar convencida de eso. Y la iglesia son ustedes. La iglesia no soy yo, la iglesia son ustedes. Y la iglesia debe tener convicción de cuál es su rol en este tiempo. Y la iglesia está siendo golpeada muchas veces por mal testimonio de sus propios líderes y de sus miembros. Miembros que no toman en serio su rol y su papel y permiten que vengan los malos comentarios y testimonios acerca de la iglesia por nuestras inconductas. Pastores que hacen barbaridades, líderes que hacen barbaridades, como Pablo lo advirtió, haciendo mercadería. Pero la pregunta es: ¿y si los fundamentos fueren destruidos, qué ha de hacer el justo? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo cuando sucedan estas cosas? ¿Cuál debe ser mi conducta? ¿Qué ha de hacer? ¿Qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar la espalda? ¿Nos vamos a desentender de nuestra responsabilidad? ¿Vamos a salir a desacreditar a la iglesia? ¿Qué ha de hacer? ¿Qué ha de hacer el justo? Hermanos, es hora de estar de pie. Es hora de estar de pie. Como estuvo Daniel y sus amigos
allá en Babilonia. Es hora de estar de pie. Paraos sobre la verdad que es la palabra de Dios. Queremos una iglesia parada con la verdad en la mano. No es hora de huir. Es hora de mostrar un espíritu de valor. Nuestro fundamento es Cristo, dice la Escritura. Él es el fundamento. La principal piedra del ángulo. Él es el fundamento de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo en este escenario? ¿Vamos a salir corriendo? ¿Vamos a salir corriendo en los momentos de turbulencia? Mire, en el Salmo 78 hay algo que el salmista David recrimina de aquellos de la tribu de Efraín. Dice que dieron la espalda en el día de la batalla. Ese es un acto de traición. Cuando alguien da la espalda en el momento más apremiante y no está de pie, eso es un acto cuestionable de gran cobardía. Iglesia, es el tiempo de estar de pie. La palabra de Dios tiene la respuesta y será nuestra guía en cualquier situación en la que nos encontremos. Toda situación de prueba, de dolor, toda prueba de dificultad tiene respuesta en la palabra de Dios. No hay cosa que asombre a Dios y le diga, ay, se me olvidó eso. A Dios nadie lo sorprende. Por ello podemos acudir a Él. Por ello somos enseñados en esta escritura acerca de qué debemos hacer en tiempos como este. Mire, no tengo tiempo para más, pero solamente voy a citar una porción extra. Podíamos citar otras más, pero solamente le quiero llevar a Mateo 7, 24 a 27. Mateo 7, 24 a 27. La pregunta en la porción que tenemos, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Usted recuerda que el carcelero de Filipos hizo esa pregunta al apóstol Pablo cuando creyó que los presos huían de la cárcel? Él le dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Esa es la pregunta, ¿qué debo hacer? Ahora, esta porción de Mateo 7 nos ayuda a entender qué debemos tomar en cuenta para escapar airosos en el escenario de nuestra propia vida. Dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada, fundamento. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta casa, ¿cómo estaba fundada? Sobre la roca. Verso 25.
Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon la casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, falta de sentido común, de cordura, de firmeza. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Dónde está el secreto de esta historia? De estos dos casos. ¿Dónde está el secreto? En dónde fue edificado cada casa. Uno decidió fundarlo sobre arena y otro decidió fundarlo sobre roca. Los dos fueron expuestos a la misma circunstancia. Una casa cayó y la otra quedó firme. ¿Dónde está el secreto? En el fundamento. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, tu vida, ¿sobre qué fundamento está edificado? Tu vida, ¿sobre qué fundamento tú edificas tu vida? ¿Sobre arena o sobre la roca? La Biblia dice, y la roca era Cristo. Yo espero que cada uno de nosotros sea un fiel soldado del ejército de Cristo y no permitamos que los fundamentos sean destruidos por el error, por la falsedad. Y que en lugar de ello haya fortaleza de nuestras familias. Que en la iglesia las familias sean fuertes por tener padres edificados en la roca. Josafat nos da grandes instrucciones sobre eso. Josafat en momentos de dificultades dice que buscó al Señor. Segunda de Crónicas, ahí está eso. Eso nos enseña a nosotros también hoy. Hermanos, edifiquemos sobre un fundamento firme. Estemos dispuestos con firmeza a defender las verdades que Dios nos ha entregado. Recuérdese las palabras a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sea Él quien nos ayude a sustentarnos en estas verdades y que estemos preparados para presentar defensa a la verdad bíblica, a su palabra. Necesitamos creyentes fortalecidos en la palabra. Cantamos, lee tu Biblia, ora cada día, ora cada día. Hermanos, necesitamos creyentes firmes en la palabra, conocedores de la palabra, familias fuertes en la palabra. ¿Están las familias de nuestra iglesia haciendo su devocional, su altar familiar? Es una gran pregunta. ¿Están las familias, los matrimonios fuertes en el fundamento de la palabra?
Yo espero que Dios nos ayude. Y si usted no está fuerte en la palabra, comience a fortalecerse a partir de esta mañana. Comience a tomar decisiones para su familia, para el bien de su familia. Padres fuertes que construyen no sobre arena, sino sobre la roca. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es la verdad. Santifícanos en ella. Ayúdanos, Señor del cielo, a tener la determinación de David, a entender nuestro rol en medio de estos tiempos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús.